Esto es Imagen Empresarial. Usted ha escuchado a Pedro Canaval y el otro día conversando con él, pues platicábamos de lo que implica forjar, por ejemplo, a una figura. Cuando uno ve al Checo Pérez, pues uno piensa, ay, qué exitoso, ¿no? Qué talentoso es en las pistas, pero hay mucho trabajo detrás que comienza décadas antes de que yo comience. Y justamente está en el estudio para hablar de este asunto Pedro Canaval Hierro. Él es piloto profesional de karting. Pedro, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de poder venir aquí a contar lo que llevo de mi carrera deportiva. Exactamente. Primero cuéntanos cuántos años tienes y qué es el karting. Tengo 13 años y el karting es como la base que todos los pilotos exitosos siempre lo toman como su base para partir, que si quieren correr el Mundial de Resistencia, que si la Fórmula 1, que si el rally, que si esto y lo otro. Es la semilla de donde sale lo demás. Qué interesante. ¿Y cuándo, o sea, digamos, pues todos los pilotos profesionales que vemos, como ya decías, en la Fórmula Uno, que quizás es lo que el mundo ve más, ¿no? Digamos, Es la categoría es más más exitosa. exitosa. Es como la Liga Europea, digamos, en el equivalente al fútbol soccer, pensaría Más o yo. menos. Y pensando en ello, ¿cuándo empiezan un piloto? Es decir, ¿a los cuántos años empezaste? Y sobre todo, ¿a los cuántos años las grandes figuras que hoy vemos ahí corriendo, más o menos cuándo empezaron? Digo, la edad varía un poco de piloto a piloto. Por ejemplo, hay algunos que iniciaron desde los 2, 3 años. Hay unos que ya iniciaron un poquito más tarde como yo, que yo inicié entre los 7 a 11 años, más o menos por ahí inicié. Un poquito, primero de renta, ya luego profesionalmente. Y depende de la edad en la que inicias, qué categorías corres. Por ejemplo, los que inician chiquitos corren la baby, la mini, la micro, que son categorías donde son más chiquitos y ahí es donde se desarrollan. Yo directamente corrí unas categorías locales en Veracruz, que es donde no soy, y ya después directamente me fui a la X30, que es la categoría dominante, vamos a decirlo así, la más Claro. importante. Ahora, cuando uno piensa en un kart, pues a lo mejor yo he ido alguna vez a correr en eléctricos, ¿no? Que son como de juguete un poco comparado con lo que tú haces. Pero ¿cuál es la característica? ¿Qué velocidades toman o cómo funciona, digamos? Los profesionales no se parecen tanto a los eléctricos de juego. Son divertidos los eléctricos de juego, yo he ido con amigos, pero la diferencia son las velocidades y la aerodinámica, porque si ven un carro de, no sé, de los del Dorado y así, podrían ver que son, tienen como una tapa, un cobertor que le cubre todas las llantas. Los profesionales no, los profesionales tienen los pontones laterales, las llantas y nada las cubre. O sea, si llanta con llanta de otro coche se tocan, Sí, ajá, afuera, se claro. llantan y afuera. Oye, ¿y cómo pasas de hacer, digamos, tus primeras carreras a hacerlo profesionalmente? Porque vaya que te demanda, bueno, demanda mucha inversión, ¿no? Del propio kart, del mantenimiento, el equipo, la asesoría, pero sobre todo la disciplina para poder, pues, mantenerte en un circuito. ¿Cuál fue el paso? ¿En qué momento dijiste? Cualquier, pues, niño, digamos, cuando tenías, tú empezaste 7, 8 años, ¿7? 7, 8, 9 años los Lo, rentas y ya luego yo ya inicié los empezaste. míos. Exacto. Y pues dices que bonito. Luego ya cuando tienes que estar sistemáticamente preparándote físicamente, mentalmente, ¿cómo fue dar ese paso y cómo ha sido estos años, digamos, en los que ya te has dedicado de lleno? Pues digo, lo que sí dije que flojera fue lo de pararse temprano. Lo Claro. demás lo sigo diciendo qué bonito, qué emoción. Manejar siempre ha sido lo que más me gusta, así que Claro. no me voy a armar ¿Y, problema. y cuál ha sido la diferencia que has descubierto entre que sea algo que te apasione y algo que empiezas a vislumbrar que va a ser pues toda una carrera profesional? Lo sigo disfrutando desde, como los disfrutaba desde que empecé a correr en los rentas, ahorita lo sigo disfrutando perfectamente igual. O sea, yo no veo, ay, ahora es más profesional, ahora ya no me gusta, no. Más profesional me gusta más. Ah, bien. ¿Y cómo coordinas o cómo se da la parte de la escuela? Porque obviamente tienes 13 años, entonces necesitas seguir estudiando. Evidentemente me puedo imaginar que solo quieres correr, pero tienes que ir a la escuela y aprender un montón de otras cosas que te van a hacer exitoso en la carrera de piloto. Pero ¿cómo es esa parte o cómo divides tu tiempo? Digo, es algo más complicado porque se tienen que justificar las faltas para poder entregar actividades. Ahora es con mi escuela porque me he justificado varias.
y me dejan entregarlas hasta 1 o 2 semanas tarde para que no me baje el promedio. Y es difícil ahí mantenerlo, pero ahí lo llevo, ahí lo llevo. Ahora, este año, por ejemplo, ahorita estamos platicando, estabas en Valle Bravo, vas a correr en Valle Bravo una carrera. ¿Cómo funciona el mundo del karting en términos de, es un circuito tipo la Fórmula 1 pero a nivel nacional, es internacional? ¿Cuáles son las etapas y cómo funciona? Digo, depende del campeonato, hay algunos diferentes sistemas de puntos, diferentes sistemas de organización de días. Algunos necesitas 4 días, algunos necesitas 3, algunos necesitan 2. Algunos llegan a estar hasta 5. Primero son los días de práctica, la mayoría se usan 4 o 3. Son jueves y viernes días de práctica. Cuando es jueves no son oficiales, puedes entrenar cuando tú quieras, pero los separan para categorías para que no haya problemas. Viernes ya son cronometradas, ya son oficiales, como las prácticas libres de la Ajá. Fórmula 1. Y ya después, sábado, por ejemplo, en Excusa, ¿Qué es es excusa? Es una... Supercars USA México. Ah, bien. Es la versión de México Ajá. de ese campeonato de Estados Unidos. Es día 1, warm-up, quali, carrera 1, carrera 2. Día 2, warm-up, quali, carrera 1, carrera 2. Así. En Fórmula Kart, que es otro campeonato, sería el viernes de prácticas libres, a veces igual el jueves. Sábado, que es warm-up, Y quali, cada una va carrera 1, haciendo carrera 2. puntos. ¿Cómo escoges, digamos, entre, ahorita me decías, la europea, la estadounidense? Es decir, ¿en cuál empiezas a decir yo compito, voy juntando puntos o todas se combinan y juntas puntos globalmente y eso No, te no, no. rankea? ¿Cómo funciona? Hay diferentes, los diferentes campeonatos, cada uno sube puntos en las carreras para ese campeonato. Ah, bien. ¿Y cómo, en tu caso, por ejemplo, cómo escoges cuál? Tratamos de escoger los que tengan más nivel para poderme foguear y obtener más nivel para que ya luego me pueda ir a correr a otros lugares. ¿Cuáles son esos otros lugares? O sea, hay, digamos, otros lugares, piensas, Estados Unidos, Europa o cómo. Estados Unidos, Europa, algunas partes de ya de América Latina que tienen bastante buen nivel, he oído. Estamos viendo para podernos mover para allá. O sea, y el nivel, por ejemplo, en México, ¿qué tan bueno es? O sea, hay dos, ¿no? Según entiendo y me acabas de contar. Entonces, Esas son las dos más más reconocidas importante, hasta sí, ahora. También está el exacto. reto Telmex. Ese Ah, tiene también muy buen nivel. No se mueven tanto como otros, pero tienen de categoría estrella la mía y la RT, que son las que más promoción puedes obtener en ese campeonato. ok, o sea que, ¿y tú ahorita en cuál estás? O sea, por Estoy ejemplo, corriendo los tres. las tres al mismo. Ah, qué interesante. Y en cada una vas sumando puntos y vas teniendo un desempeño distinto, obviamente. Ajá. Tengo que hacer un corte, Pedro, pero si te quedas acá, porque luego, bueno, eso es las tres partes. Ahorita nos cuentas qué implica correr las tres al mismo tiempo. Eso por un lado. Y dos, lo que implica en dinero, porque no es barato, sobre todo inscripciones, vehículos, equipo, etcétera. Pero esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Pedro Canaval Hierro, él es piloto profesional de karting. Tiene 13 años, sueños grandes. Pedro, antes de ir al corte, nos decías que hay pues tres, digamos, grandes, las llamaré ligas o circuitos para correr. Entonces, hay uno estadounidense, uno europeo, está el de Telmex y tú estás corriendo los tres de manera simultánea. ¿Qué implica correrlos de manera simultánea? Porque, pues, a ver primero si las fechas no se enciman una con otra o si está diseñado para que no se encimen y sobre todo qué implica porque cuánto estás corriendo, por ejemplo, pues no sé, a la semana, al mes, ¿cómo lo mides? Pues andamos viendo porque de milagro lo hicieron para que no se cruzara cada uno. O no, si sería difícil, tendrías que elegir en cuál correr, en cuál no. A veces yo tengo que volar desde Veracruz, que es donde yo vivo, miércoles en la noche para poder entrenar jueves, viernes, sábado, domingo la carrera. Y tratamos siempre de andar con los horarios bien listos. ¿Son por todo el país o están concentradas más o menos, por ejemplo, en la zona centro? Los circuitos, ¿no? Algunos están concentrados en la zona centro, por ejemplo, Reto Telmex es un poco más cerrado, pero Fórmula Karts viaja desde Monterrey a Querétaro, Ciudad de México, viajan más por todo el país. Y eso como, por ejemplo, en el kart, usas el mismo obviamente para los tres, porque tienes que conocer tu vehículo, y lo vuelas en avión o ¿cómo funciona? El equipo, una mención honorífica a mi equipo, muchas gracias por todo el apoyo, HRI. Siempre tiene
una camioneta donde llevan ahí todos los bien. equipos. Tienen un remolque también, ahí llevan varios karts porque somos como 14 pilotos en el equipo. Llevan, que es el mío, que es el de mi compañero, el otro, bla, bla, bla. O sea, idealmente tú, por ejemplo, pues ya empezaste, dijiste quiero ser profesional, has empezado en estos 3 circuitos, y tu equipo es el que dice vamos a participar en los 3 de manera simultánea, o es una decisión individual, o cómo se da. A veces es una decisión individual, a veces equipo, porque a veces el equipo participa en unos y nosotros vamos con el equipo a participar ese. Ah. Y a veces el equipo en uno no va a participar, pero nosotros queremos participar, así que participamos individualmente. Claro, y entonces tú te llevas tu kart por tu lado, digamos, con un remolque en la camioneta y lo llevas a donde lo tengas que llevar para hacerlo. El equipo se lo lleva. Ajá. Ahora, ¿y el equipo qué aporta? Digamos, ¿te aporta conocimiento, asistencia? ¿Te aporta equipo, casco, coche, el traje que debe ser para que no se incendie, ¿no? O sea, no es un traje ahí nada más Está hecho de un material retardante, llamado ¿no? Nomex, que tiene 15 capas eso. Te da como de 15 a 20 segundos para que Para pueda salir que- del fuego sin Y bueno, quemaduras. ¿qué pone el equipo? ¿O qué implica pertenecer a un equipo? El equipo te da de entrada un poco más de difusión y aparte te da el carro, asistencia mecánica, coacheo, eh, es de los equipos más fregones de México. Te alistan todo lo que necesitas para correr. Para correr. Y eso tú no le pagas al equipo nada. No, sí se le O sea, tú le pagas al equipo. ¿Y cuánto le...? Bueno, ahí hay 2 preguntas. Uno, ¿cuánto vale el kart? Digamos, uno como el que tú usas. Y 2, ¿cuánto más o menos se le paga al equipo? Y todo esto lo digo porque justamente es relevante, digamos, cuando uno ve un piloto joven como tú, pues uno dice, pues qué bonito, ¿no? Pero se requiere mucho esfuerzo, se requieren patrocinios, etcétera. Entonces, más o menos, ¿cuáles son las cifras en esas 2 cosas? El coche y el cuánto le pagas al equipo. Tener el coche así completamente listo para poder correr, motor, chasis, todo eso, serían más o menos 300,000 pesos. Y al equipo, por una clínica, o sea, si un niño quisiera ir a preguntar, pues yo quiero una clínica y quiero rentar carro y que me expliquen cómo se hace esto, pues se le renta más o menos a un equipo 50,000 pesos. Al mes, ¿no? Al mes, Más o ajá. menos. Oye, y ya una vez que perteneces al equipo, ¿qué sigue para ti? O sea, hoy tienes 13 años, estás participando de manera simultánea. Al final de este año, ¿cuándo vas a ver, digamos, así clasifiqué y este es, digamos, mi resultado? Pues normalmente eso se ve hasta el final del campeonato. Ahorita en Fórmula Karts, que es el más reciente que acabo de correr, voy 10º en la tabla de pilotos, somos como 24, 25, voy Bien. 10º. Es un buen resultado, ya que todavía no tengo ni un año en las nacionales. Bien. Y entonces, ¿cuándo ya tendrás idea? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería avanzar a las categorías más importantes y si se puede llegar a la Fórmula 4, que ya son mucho más rápidos, digo. Los karts que corremos son muy rápidos, alcanzan de 100 a 120 kilómetros por hora. Y ya después tocaría ir a la Fórmula 4, que ya se llegan hasta 200 más o menos. Qué interesante. Y entonces, ¿y cuándo? O sea, pues hoy tienes 13, te digo, ¿cuándo en tu plan, cuándo vislumbras llegar, por ejemplo, a la Fórmula 4? Pues para llegar a la Fórmula 4 tendrá que hacer el próximo año tests y probar el carro y conocer. Y ya para el 2025 intentar correr una temporada en Fórmula 4. Bien. O sea, rápido relativamente. Ajá, más o menos relativamente rápido. ¿Y cuándo dices, bueno, ya eres un piloto profesional, pero cuándo, digamos, alguien te paga por correr o cuándo se cruza ese punto en donde tú hoy estás haciendo un esfuerzo, tu familia, evidentemente, tu equipo, tus patrocinadores, para para que puedas hacer esto y cuándo ya finalmente llegas a ese lugar o cómo funciona ese mundo? Para que te paguen así tendría que ser una de las categorías más importantes del mundo, o sea, y tendrías que estar en los equipos top. Por ejemplo, en la Fórmula 1, a los primeros 5 equipos te pagan todo, pero he leído que los últimos 5 equipos de la parrilla ya no, algunos pilotos tienen que pagar cierta cantidad de dinero. Ajá, para ir construyendo la carrera, Ajá. etcétera. Pues bien interesante, Pedro. Gracias por estar aquí. Obviamente seguiremos tu carrera y por supuesto, me decías que hay algo más que quieres mencionar. Sí, quería invitar a cualquier empresario o negocio que quisiera aportar en mi carrera deportiva. Estaría muy emocionado porque ese es un deporte que necesita mucha inversión, ya que es un proyecto el que yo estoy intentando construir, que es el de mi carrera, que es a lo que me quiero dedicar. Y cualquiera que quisiera apoyar lo agradecería bastante.
Claro, y un poco, y eso es importante, alguien que te apoye, ¿qué obtiene además de apoyarte y construir un sueño, ayudarte a construir un sueño? ¿Qué implica? Es decir, hoy tienes esquemas en donde dices, pues pongo en mi traje el logo o un poco cómo se va construyendo esa otra parte. Pues el deporte motor como es un deporte con mucha disciplina, con mucho trabajo en equipo, con mucha exposición, siempre los logos aparecen por todos lados. O sea, Bien, por o sea, es ejemplo, un poco la idea, ¿no? ajá, por Ajá. ejemplo, saldrán aquí en mi traje y que sin el casco, saldrían por todos lados y la marca saldría en que si el que si el casco, que si el Claro. traje, en todos lados estaría el logo de la marca que Y un poco patrocinara. quizás lo que suena es, esto es como el venture capital, ¿no? En los fondos de capital de riesgo hacen apuestas, digamos, y si eres, y lo voy a decir así, ¿no? Si eres el siguiente Checo Pérez, pues es alguien, cuando alguien lo apoyó desde muy temprano, pues eso genera una lealtad, etcétera, y es digamos, es ahí en donde se vuelve bien interesante, es una carrera bien compleja en la que has decidido estar y realmente te deseo mucho éxito, Pedro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Agradezco por la invitación y me la pasé muy bien ahorita en Imagen Radio. Gracias, gracias por, pues estás bien temprano, así que tú no te podemos dar café. Acá tu papá que ya está listo con un termo gigante, pero la verdad es que es bien interesante, sobre todo por cómo se van construyendo estos sueños. Así que Pedro, muchas gracias. Gracias, Rodrigo.